Pues venga, en este ratito vamos ahora a hacer un repaso de conceptos necesarios conocer relacionados con la proporcionalidad, la regla de 3 y los porcentajes. Lo primero que es importante tener claro es que una proporcionalidad lo que nos está hablando de una relación, ¿vale? Una relación entre dos magnitudes. Cuando estemos estableciendo una relación matemática, constante, es decir, del cual podemos establecer una especie de criterio, podemos predecir una relación matemática constante, es lo que nos va a dar una proporción, una relación matemática constante entre dos magnitudes diferentes. ¿Vale? Esto es lo que va a dar lugar a lo que hemos llamado una razón proporcional. Es importante que la relación se permanezca constante para poder ponerle el apellido de proporcional. Si yo simplemente hablo de una razón es cualquier relación entre dos magnitudes. Pues yo qué sé, la altura y la edad. Estoy relacionando dos magnitudes. Magnitudes, recordar que son cosas que se pueden medir. Pues cualquier relación entre dos magnitudes, altura y edad, o edad y altura, sabiendo que siempre arriba irá en una razón lo que hemos llamado antecedente y abajo consecuente. Estos son los elementos que forman una razón. ¿Cuáles pueden ser estos? Pues la edad y la altura y la edad, lo que sé, los euros y los kilos que compro, o los kilos que compro si los relaciono con los euros. Cualquier relación va a ser una razón. ¿Pero cuándo la razón va a ser proporcional? Pues cuando yo voy a poder establecer una relación matemática constante, predecible. Todo esto son razones y ahora de estos ejemplos que os he puesto aquí, no todos van a ser razones proporcionales. ¿La altura y la edad será constante? ¿Todo el mundo que tiene la misma edad tiene la misma altura? Evidentemente no. ¿Esto es una razón? Sí, porque es una relación, pero no es una razón proporcional. Yo no puedo predecir la edad de alguien conociendo su altura, ni al revés, ni su altura conociendo la edad. No hay una constancia. En cambio, esta tampoco, lo mismo. En cambio, esta otra, si yo conozco los euros que me cuestan los kilos y los kilos que me cuestan los euros, yo voy a mantener esa relación constante. Entonces, si me dicen que un kilo cuesta 2 euros, ¿podré saber lo que me cuestan 2 kilos? Sí. Porque esta sí es constante, por lo tanto esta sí es proporcional. Con esto lo que acabamos de recordar son un par de cositas importantes. Es, lo primero, el concepto de razón. Una razón es simplemente una relación entre dos magnitudes. Cuando encima esa relación entre dos magnitudes es constante, le podemos poner el apellido de proporcional, razón proporcional o proporcionalidad. ¿Vale? Pues cuando yo reconozco que algo es proporcional, cuando yo reconozco que esa relación entre las dos magnitudes es constante, ahora vamos a poder hablar de dos tipos de proporcionalidades, de dos tipos de constancia, de estructura entre esas dos magnitudes. Tipos de proporcionalidad. Pues esta relación constante, fijo, tiene que haber una constancia porque si no, no sería proporcional. Puede ser de dos tipos, la relación constante puede ser de dos tipos. La primera se llama proporcionalidad directa.
y se caracteriza porque las dos magnitudes que yo esté relacionando, estas ya no voy a poder trabajar con ellas. ¿Por qué? Pues porque no son ni siquiera proporcionales, por lo tanto no puedo saber qué tipo de proporcionalidad es no proporcional. En cambio esta otra, vamos a ver que ya que sí que es proporcional, ¿cómo puedo definirla? Si como directa o como la otra. Luego os contaré cuál es la otra. Si es directa, significaría que las dos magnitudes, es decir, las dos cosas que estamos midiendo, van a experimentar la misma variación. Las dos magnitudes experimentan eso me ha dado igual ponerles un poquito cutre, esto es lo importante, misma variación. Esta es la clave para reconocer si es directa. Tiene que tener la misma variación. Es decir, que las dos aumenten o que las dos disminuyan. Si yo aumento los kilos, ¿aumentan los euros que tengo que pagar? Sí. Si tengo más dinero, ¿puedo comprar más kilos? Sí. Pues entonces esto es una proporcionalidad concretamente directa. Las dos magnitudes experimentan la misma variación. Al aumentar los kilos, me aumentan los euros que tengo que pagar, o si yo vengo con más euros, pues tendré más kilos. En cambio, hay otro tipo de proporcionalidad que no es indirecta, aunque sea lo contrario, tener muchísimo cuidado con eso, porque si decís indirecta está mal, sería la proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad inversa lo que va a ocurrir es, a diferencia del caso anterior, es que las dos magnitudes ahora experimentan o tienen variaciones contrarias. Al aumentar una, la otra disminuye, o viceversa. Hacen lo contrario. Si yo aumento una, la otra disminuye. ¿Cómo puede ocurrir eso? Pues eso puede ocurrir con más ejemplos de los que al principio nos podíamos imaginar. Voy a relacionar dos cosas. Por ejemplo, voy a relacionar, pues yo qué sé, en los días que se tarda en hacer una obra con el número de trabajadores. Si yo te digo que un trabajador tarda 4 días, tú podrías saber de una forma proporcional, es decir, sabrías una constante, sería constante lo que tardarían 2 trabajadores. Recuerda, un obrero, hemos dicho 4 días. Si yo ahora te digo 2 obreros, ¿tú me podrías decir los días? Yo creo que sí, ¿verdad? Confiando en que no sean obreros irresponsables que se pongan a chascar de fútbol durante el trabajo, por ejemplo. Valiño, 2 obreros, 8 días. Pues entonces contrato uno solo. Claro, si un obrero tarda 4 días y 2 obreros tardan 8 días, pues fíjate qué bien. Me cuesta más dinero y encima tardo más días. Pues no me vale. Para eso contrato uno. Cuando yo contrato más obreros es porque voy a tardar menos días. Más obreros, menos días, en concreto van a ser 2 días. Más obreros, menos días, esa es la definición precisamente de inversa. Esto es una relación, es proporcional, existe una constante, pero es una constante en la cual las dos magnitudes hacen lo contrario, experimentan una variación contraria. Con lo cual, en este caso, yo tendré que es una proporcionalidad inversa, no digáis indirecta, inversa y además con V a ser posible, ¿vale? Proporcionalidad inversa. Muy bien, Vlad, eso es. ¿Cómo va el repaso? Entendemos lo que es una razón, una relación entre dos magnitudes. Cuando encima esa relación entre dos magnitudes podemos establecer una constancia entre ellas, podemos decir que es una razón proporcional.
Y encima, si ahora podemos decir el tipo de proporcionalidad que tiene esa relación entre esas dos magnitudes, pues mejor. Directa si es la misma variación, inversa si son variaciones contrarias. Una vez que hemos entendido esto, ahora vamos a repasar una herramienta que es Way del Paraguay para poder resolver ejercicios o situaciones de la vida cotidiana donde nos aparece una relación entre dos magnitudes. Si nos aparece una relación entre dos magnitudes, automáticamente tú ya piensas en una razón. Si encima esa relación entre dos magnitudes resulta que tiene una relación constante, razón proporcional. Y ahora que sabemos que es proporcional y sabemos diferenciar si es directa o inversa, vamos a trabajar la regla de 3. La regla de 3. Porque la regla de 3 no es ni más ni menos que una herramienta que ha desarrollado las matemáticas, ¿vale? Una herramienta matemática que permite conocer un valor desconocido, un valor pues que es una incógnita, un valor misterioso, un valor desconocido, un valor desconocido, dentro de una proporción, es decir, dentro de una relación entre magnitudes constantes, dentro de una proporción. Ya sabemos que una proporción implicaría una relación entre dos magnitudes constante. Si, es fundamental si conocemos los otros 3 datos que forman parte de esta proporción, ¿vale? De la proporción. La regla de 3, entonces, va a permitir obtener un valor desconocido. ¿Permite más que conocer? Sí, permite conocer o permite obtener. Creo que va a ser más bonito poner la palabra obtener ahí. Es una herramienta matemática que permite obtener un valor desconocido dentro de una proporción, eso sí, con la condición de que conozcamos los otros 3 datos. Por eso se llama regla de 3. Porque gracias a conocer 3 de los datos de una proporción, nosotros vamos a poder encontrar ese valor desconocido. Un ejemplo, pues un ejemplo de los típicos. Si 3 entradas de cine cuestan 21 euros, por ejemplo, ¿cuánto costarán 5 entradas? Lo primero es reconocer, si queréis, las magnitudes con las que estamos trabajando. ¿Con qué estamos trabajando? Estamos trabajando con 2 magnitudes claramente reconocibles, con entradas y con euros. Yo podría establecer también una razón para poder resolver esto, pero se hacen más cómodos si se establece una regla de 3. Para hacer una regla de 3, lo primero que hay que hacer para hacer una regla de 3 son 2 columnas o tantas columnas como magnitudes tengamos. En este caso tenemos 2 magnitudes, pues haremos 2 columnas. Lo primero que hay que hacer, hacemos tantas columnas como magnitudes relacionadas tengamos. En vez de decir 2, he dicho hacemos tantas columnas como magnitudes, porque esto nos va a dejar la puerta abierta para cuando en cursos superiores te hablen de la regla de 3 compuesta, en la cual vamos a relacionar 3 magnitudes, o ya la supercompuesta, que tendrían incluso más de 3 magnitudes. Pero este año nos vamos a centrar en las reglas de 3 simples,
en las cuales vamos a trabajar solo con dos magnitudes, por lo tanto, si tenemos dos magnitudes, vamos a hacer dos columnas. Y en cada columna, esto también es muy importante, no se os olvide, porque ayuda muchísimo a interpretar correctamente los ejercicios, en cada columna vamos a expresar la magnitud que le corresponde. Yo no pongo números sueltos. Si pongo números sueltos, permitidme que os diga, seguramente perdáis calidad en lo que hacéis y por tanto también perdáis calificación. Si yo tengo que hacer columnas, tengo que decir las magnitudes que corresponden a esas columnas. En este caso yo tendría que hacer una columna que ponga entradas, por ejemplo. ¿Cuál pongo delante o cuál pongo detrás? Eso nos da igual, ¿vale? Yo pongo entradas y en otra pondré otra columna y diré que esa columna va a ser para los euros. Si yo no empiezo haciendo esto, diciendo las magnitudes que van a ir aquí y las que van aquí, ya lo estoy haciendo regular. Hago columnas. En concreto, dos columnas porque trabajo con dos magnitudes. Lo segundo, y esto creo que es necesario que os esforcéis en darle prioridad antes de empezar a poner datos. Yo, ya que tengo las magnitudes con las que voy a trabajar, ya voy a tener la oportunidad de definir el tipo de proporcionalidad. Esto es fundamental, esto es más importante que hacerlo bien casi. Porque si no pones esto, no lo estás haciendo bien. Si tú resuelves un ejercicio, pero no me dices el tipo de proporcionalidad, el tipo de relación que existe entre estas dos magnitudes, lo siento mucho, no está perfecto. Vamos a ver, entonces ahora, ¿qué proporcionalidad existe entre las entradas y los euros? Si yo aumento las entradas, los euros aumentan o disminuyen. ¿Qué creéis? Si aumento las entradas, aumentan los euros. Perfecto. ¿Están haciendo lo mismo? Sí. Pues como hacen lo mismo, yo ahora aquí ya indico que la proporcionalidad es de tipo directa. ¿Vale? Y ahora veremos cómo se resuelven. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues ahora ya, a continuación, distribuyo los datos en las columnas. Los datos que nos ofrece el enunciado, ahora los voy a distribuir en la columna que le corresponde. Yo leo, me dice 3 entradas. En las entradas pondré un 3. Y ahora me dicen que 3 entradas cuestan 21 euros. En la columna de los euros pondré que a esto le corresponde 21 euros. ¿Cuánto costarán 5 entradas? Yo ahora quiero saber 5 entradas, pues irá a la columna de las entradas. ¿Cuántos euros son? Aquí está mi incógnita. No sé cuántos euros son. Aquí tengo mi pregunta. Aquí tengo mis datos. Aquí tengo mi razonamiento. Aquí tengo la forma correcta de establecer una secuencia para resolver un problema. Primero la pregunta, luego los datos y luego plantear la estrategia. Y la estrategia que vamos a plantear es una regla de 3, claramente. Pues lo tercero que hay que hacer es distribuyo los datos en las columnas que le corresponda. En las columnas correspondientes, en las columnas que le correspondan. Correspondientes. Ya hemos hecho lo primero, ya hemos hecho lo segundo, ya hemos hecho lo tercero, vamos a hacer lo cuarto y último. Y lo cuarto y último ahora ya es resolver estas reglas de 3. Como tenemos dos tipos de proporcionalidad, vamos a tener dos tipos de reglas de 3, así que tendremos dos formas de resolverlas. Vamos a empezar por la directa. Las que son directas, las reglas de 3 que son directas, se resuelven haciendo una multiplicación cruzada. Es decir, multiplico, ¿qué se dice? Multiplico en cruz. Algo así. Si fuera inversa,
lo que voy a hacer es multiplicar, ¿vale?, en línea. Y teniendo claro estas estrategias, estamos resumiendo, así como esquemita, yo creo que nos puede quedar muy elegantón. Porque ahora, si es directa, multiplico en cruz. Esta hemos dicho que es directa, perfecto, pues multiplico en cruz. Multiplicar en cruz significaría que este lo multiplico por este y tendría 3 por x y lo vamos a igualar a lo que nos da la multiplicación en cruz de este por este otro. Ya tenemos planteadas las operaciones, teníamos la pregunta, teníamos los datos, teníamos el planteamiento, ahora estamos ya desarrollando las operaciones y en las directas la operación tiene que ser multiplicando en cruz. Pues ahora haría 3 por x, pues 3 por x, no lo sé, 3x, 5 por 21, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 105. ¿Qué tengo que encontrar? Pues un número que multiplicado por 3 me dé 105. Esto ya lo hemos visto alguna vez. Mira, si hay un número que cuando yo le hago el caminito de multiplicarlo por 3, me da 105, ¿vale? Si yo ahora quiero conocer este número y ahí hiciese el camino al revés, desde el 105 voy haciendo lo contrario que he hecho antes, lo contrario a multiplicar por 3, ¿estáis de acuerdo conmigo que es dividir entre 3? Pues ahora esto matemáticamente lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Para encontrar el valor de la x, yo al 105, que era el resultado que tenía, lo divido entre 3. Y ahora ya opero. Y operando esto, operas bien. Y x 105 entre 3, hago bien esta división. 7, ¿cuánto? A ver, a 3, a 3, a 3, a 35 puede ser, sí, a 35. 35. ¿35 qué? ¿La x dónde estaba? En la columna de los euros, ¿verdad? Pues entonces 35 unidades, importantísimo. 5 entradas costarán 35 euros. No escribo la frase porque no me cabe y es una pena, porque la respuesta tendría que ser una frase con unidades. ¿Cómo se podría haber hecho también? Pues conociendo lo que cuesta una entrada. Eso se llama reducción a la unidad. Mira, si tú sabes que 3 entradas te cuestan 21 euros, otra forma también que tenemos es de reducir a la unidad, de decir, bueno, pues entonces una entrada, ¿cuánto me costaría? Pues una entrada sé que me cuesta 7. Pues ahora ese 7 lo multiplico por 5 y también se da 35. Pero hemos aprovechado esto para repasar la regla de 3. Sí, más o menos, el repaso de la regla de 3, en este caso directa, se ha resuelto multiplicando en cruz. Si fuese inversa, pues multiplicaríamos en línea. Multiplicaríamos este 3 por este 21, este 5 por esta x y los igualaríamos. No es el caso porque lo primero que hemos hecho ha sido definir que la relación entre entradas y euros es directa. Perfecto. Pues esto ahora ya nos va a dar lugar, por último, a repasar los porcentajes. Porcentajes. Pues los porcentajes es un tipo de relación proporcional muy específica, muy concreta. O sea, es una proporcionalidad, ¿vale? Cada vez que hablemos de porcentajes, tiene que salir en vuestra cabeza una proporcionalidad. Es una relación de proporcionalidad. En concreto va a ser también una relación de proporcionalidad que podemos especificar que es directa siempre. Los porcentajes siempre van a establecer relación de proporcionalidad directa. Un porcentaje, entonces, es una relación de proporcionalidad directa que se establece en vez de entre dos magnitudes, se va a establecer normalmente, que se va a establecer siempre, es una relación de proporcionalidad directa que se establece entre dos magnitudes también, es una proporción. Pero estas dos magnitudes, una de ellas tiene la peculiaridad de que va a ser siempre un total, que se establece entre una magnitud y un total.
La proporcionalidad siempre va a ser una relación entre una magnitud y un total. Y además, en el caso de los porcentajes, este total, en la cual, por comodidad a la hora de transmitir información, por eso se inventaron los porcentajes, por comodidad, a la hora de transmitir una información, en la cual, por comodidad a la hora de transmitir una información, la que sea, normalmente son muchos o son pocos, una información, se toma como referencia para el total, se toma como valor fijo, ¿vale? Para el total se toma como referencia, toma como valor fijo, referencia. En esa relación se toma como referencia un valor fijo para el total, que sería el 100. Un porcentaje es una expresión como ¿y qué pasaría si hubiese 100? ¿Vale? En una clase de 30 alumnos, ¿vale? Venga, vamos a poner un ejemplo. En una clase de 30 alumnos, 20 son extranjeros. Uy, extranjeros con J. Extranjeros, perdón. ¿Qué tanto por ciento de alumnos nacionales hay? Cuidado que estoy poniendo una trampa, ¿eh? ¿Qué tanto por ciento? Esto se puede abreviar con este simbolito. Supongo que os acordáis, lo podéis abreviar. ¿Qué tanto por ciento de alumnos nacionales hay? Pues venga, vamos a ver si dándoos unos segunditos de ventaja sois capaces de encontrar el valor que os estoy pidiendo. Sobre todo porque quiero ver si algunos os dais cuenta de la trampa, así practicamos. Extranjeros, con J, nos ha quedado claro. Disculpad. En una clase de 30 alumnos, 20 son extranjeros. ¿Qué tanto por ciento de alumnos nacionales? Cuidado con esto, Cuando te preguntan un tanto por ciento es como, mira, si en una clase de 30 alumnos, 20 son extranjeros. ¿Qué pasaría si en vez de 30 el total fuese 100? Eso es un porcentaje. Un porcentaje es un cuento en el que se puede interpretar como ¿y qué pasaría si tuviésemos un total de 100? 100 va a ser entonces la referencia que vamos a tener para un hipotético caso en el cual yo quiero analizar, en ese hipotético caso, qué pasaría si el total fuese 100. ¿Vale? ¿Cómo se pueden resolver estos ejercicios de porcentajes? Pues se pueden resolver utilizando tres formas diferentes. Vamos a repasar las tres. La primera sería estableciendo una razón en la cual yo voy a relacionar la magnitud que tú quieras con un total. Establezco una razón. Hemos empezado el repaso de esta clase viendo que era una relación entre una magnitud y un total.
Pues entonces ahora ¿qué magnitud? Ahí es muy importante poner la magnitud. Ahora, en este ejercicio yo seguiré teniendo que relacionar con un total, un hipotético, un total. Pero, ¿qué magnitud? Si trabajo con la magnitud de los extranjeros, el valor que obtenga serán los extranjeros, porque yo no puedo cambiar a mitad de camino de magnitud. Si yo he empezado diciendo, y por eso es tan importante que hagáis esto en español, que te pongas en español las razones. ¿Con qué vas a trabajar? ¿Con los extranjeros o con los nacionales? Pues mira, si te piden los nacionales, Jorge, yo quiero poner los nacionales, pues pon los nacionales. Pero si pones los nacionales, ahora no vale decir que la relación de tu clase es que habiendo un total de 30, pongas un 20, porque eso sería mentira. El 20 no eran nacionales, el 20 eran extranjeros. Si quieres poner un 20, aquí en vez de nacionales pon extranjeros. Tienes que ser muy estricto con lo que pones como magnitud y con el dato que utilizas. Si pongo como magnitud que voy a trabajar con nacionales, no puedo poner aquí un 20, porque 20 es un dato de extranjeros. ¿Vale? ¿Podríamos conocer los nacionales? Pues mira, si conoces los extranjeros y conoces los alumnos totales, pues la diferencia entre ellos. ¿De dónde te sale este 10? Pues este 10 sale de que serían los alumnos nacionales, calculando la diferencia entre los totales que hay y la cantidad de extranjeros. Pues entonces, como ya he puesto un dato de nacionales, el resultado me va a dar lo que yo quiero en los nacionales. Si yo establezco un porcentaje, lo que estoy estableciendo es una situación en la cual ahora el hipotético caso es que el total en vez de 30 fuese un 100 y yo no conozco el porcentaje, es decir, el hipotético caso de que hubiese 100, ¿cuántos nacionales habría? Se resuelven como es directa, multiplicando en cruz. 10 por 100, 30 por x, y de esto te da que x va a ser un valor aproximadamente del 33%. Quitamos decimales y ya está. Sería 33,3 periódico puro por ciento. Así se haría mediante una razón, estableciendo una magnitud relacionada con un total, definiendo la magnitud con la que voy a trabajar, dejando fija esa magnitud y ahora utilizando el dato correspondiente. Si yo en vez de un 20, o sea un 10 hubiera puesto un 20, habría obtenido en esta X, en vez de los nacionales, hubiera obtenido los extranjeros. Estos serán los 33% de nacionales. Lo que os decía, si en vez de nacionales yo trabajo con la magnitud de extranjeros relacionados con un total, pues entonces ahora tengo una razón diferente, pues tendré unos datos diferentes. Ahora sí sería un 20 y ahora esto tendría que igualar a un hipotético caso en el que esto fuese un 100. Esta X ahora me daría los extranjeros. ¿Es lo que me están pidiendo? No, ¿qué tendré que hacer? Luego restarlo. Esta X me daría un 66% aproximadamente, que serían los extranjeros. Ayuda muchísimo a acostumbraros a poner en español la magnitud con la que estamos trabajando. Bueno, esto así mediante una razón. Ahora, se puede hacer también mediante una regla de 3. Una regla de 3 que también se puede plantear de un par de maneras diferentes, seguro, o más. Pero yo me gusta plantearlo respetando esta relación que hay entre estas dos magnitudes. Yo pondría aquí los nacionales, ya hemos visto antes en la regla de 3, nacionales, que estamos obligados a hacer dos columnas y esas dos columnas a especificar en español a qué corresponde. Nacionales, habría 10, porque era la resta de 30 menos 20, en un total de 30. ¿Cuántos habría? No lo sé, en un hipotético caso en el que el total fuesen 100. Esto es un tanto por ciento. ¿Cuántos habrá en un hipotético caso que hubiese 100? Como hemos dicho que es una regla de 3 directa, pues se resuelve multiplicando en cruz. 10 por 100, que es lo mismo que la misma operación que había que hacer aquí. 10 por 100 y esto es igual a x por 30. Evidentemente, si son las mismas operaciones, nos tiene que dar el mismo resultado. 33% serían lo que haya escrito en mi magnitud, en mi columna. Como he escrito nacionales,
esta X serán nacionales. Yo no puedo trabajar con una magnitud, un dato de rubios y que me den los morenos, por ejemplo. ¿Sí? Y hay una fórmula, y con esto ya terminamos el repaso y la clase de hoy, una fórmula que te dice algo así, como que el tanto por ciento de, el de en matemáticas es un por, de una cantidad total va a ser igual a un resultado. Un resultado específico, un resultado que va a tener por obligación la misma cartulina que tenga el tanto por ciento. Es decir, si el tanto por ciento me habla de rubios y tiene una cartulina de rubios, el resultado me darán los rubios. Estas dos componentes tienen que tener la misma cartulina, la misma magnitud. Yo no puedo utilizar un dato, un resultado de extranjeros para calcular los nacionales. Si esto lleva la etiqueta, si esto lleva la cartulina de extranjeros, obtendré un tanto por ciento de extranjeros. Si esto lleva una cartulina de nacionales, el tanto por ciento serán los nacionales. Vamos ahora a ver de esta fórmula qué conozco y qué me piden. Me piden el tanto por ciento, con lo cual esto yo no lo conozco, pues yo tendré el X por ciento, no conozco el tanto por ciento. La cantidad total, ¿yo conozco la cantidad total de gente que hay en clase? Sí, en clase hay 30. Y ahora, ¿qué dato voy a poner aquí en el resultado? Si pongo un dato de extranjeros, el tanto por ciento me dará extranjeros. Esto está quedando claro, espero, porque es fundamental. Si yo pongo un 20, no puedo decir que esto va a ser los nacionales. Yo ahora, si pongo aquí un 10, ya sé que le estoy poniendo una etiqueta. La etiqueta de esto son los nacionales. Pues entonces, automáticamente, esto tendrá la misma etiqueta. Estos dos elementos tendrán, por obligación, la misma magnitud, la misma etiqueta, la misma cartulina. Llamarlo como queráis, pero hacerlo bien. Y esto ahora se resuelve, pues como se resuelven las multiplicaciones de fracciones. Ponemos aquí un 1 si nos ayuda, y tendríamos que 30 por x, 100 por 1 es igual a 100, igual a 10. Resolveríamos esto como hemos hecho con las ocasiones anteriores. Esto que está aquí dividiendo pasa multiplicando porque hace lo contrario. Esto que está multiplicando hace dividiendo. Y si os dais cuenta, en los tres casos hay que hacer la misma operación. 10 por 100 entre 30. Pues en los tres casos, evidentemente, nos va a quedar el mismo resultado. Estos serían los nacionales. ¿Qué pasa si es un incremento o un descenso? Pues tenemos que tener cuidado. Si es un incremento, a lo mejor el resultado que nos da, ahora lo tenemos que añadir al total. Si es una disminución, pues el resultado que te da lo tendrás que restar del total. Bueno, no sé si os ha servido este repaso. Si queréis hacer algún ejercicio y si tenéis alguna duda, pues me comentáis. Robert, ¿has encontrado el ejercicio que decías que tenías dudas, no? No sé si sigue Robert por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra presencia, por vuestro esfuerzo. De verdad que espero haber sido de utilidad. Agradezco que también me lo agradezcáis, como estáis haciendo muchos de vosotros. Para mí es un gusto poder ayudaros y eso, y encima ver la utilidad del tiempo que compartimos, pues es súper motivador. Así que nada, si no me decís lo contrario, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Venga, un saludo, nos vemos.